Muy buenos días amigos, sean bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los martes les traemos el mejor resumen y análisis de noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 16 de noviembre y tenemos un episodio bastante cargado como siempre. Hoy vamos a empezar hablando de un nuevo ETF de Bitcoin, el cual empieza a transar en los mercados capitales el día de hoy. Vamos a hablar de cómo puede impactar eso, los precios de Bitcoin y tu portafolio. Igualmente vamos a estar hablando de la Reserva Federal, quien tiene una rueda de prensa esta semana para hablar solamente de stablecoins. Así que vamos a hablar de cómo puede impactar esto y qué otras actividades o acción regulatoria estamos viendo en el frente de los stablecoins. Por último, también vamos a hablar de un nuevo paquete de estímulo en los Estados Unidos de 1.2 trillones de dólares, el cual está pautado a entrar a la economía. Se acaba de firmar en ley esta mañana, así que vamos a hablar de cómo esto puede impactar a la inflación y a tu portafolio. Así que hermanos, cafés en mano, que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar con nuestro análisis de hoy, queríamos recordarle a todos nuestros usuarios o clientes que estamos sorteando un Bitcoin durante el mes de noviembre a las personas que refieran a sus amigos y familiares a través de nuestro programa de referidos en Leden. Ciertas condiciones aplican, puedes revisar todos los términos y condiciones en detalle en la página web de este blog y en nuestra página web. Así que revísalo, chequea si puedes referir amigos y familiares y cómo puedes participar para ganarte posiblemente ese Bitcoin. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que luego de subir para alcanzar un nuevo o tocar un nuevo all-time high de $69,000, Bitcoin cerró la semana el domingo a 65,509, arriba 3,49%, pero vemos que ha retrocedido bastante esta mañana o en lo que va de semana. Hasta ahora abajo 7,44% para la semana, transando actualmente a $60,628. Continúa consolidándose todavía entre $10,000 de este all-time high reciente. Como habíamos cubierto la semana pasada, había muchísima anticipación y mucha emoción alrededor de la posible aprobación del ETF de spot de Bitcoin, no de futuros, sino de spot, de un gestor de una empresa que se llama VanEck, la cual es muy reputable, tiene mucha tradición en el mundo de los ETFs tradicionales. Obviamente la emoción aquí también estaba en base a cómo pudiera impactar esto a el GBTC, el cual es el fondo más grande de Bitcoin, que tiene muchísimos Bitcoin en spot y si este fondo pudiera ser pasado o convertirse de un fondo cerrado a un ETF, eso pudiera tener un impacto muy positivo en los mercados de Bitcoin. Sin embargo, vimos que la SEC tenía hasta el final del día del viernes de la semana pasada para rechazar la aplicación de VanEck y de hecho pues emitió su carta de rechazo a las 11 de la mañana el día viernes, a solo horas del deadline, pues de que llegara el momento límite. La carta, y este es el artículo que tienen atrás de sus pantallas referenciando la carta del rechazo. La carta del rechazo de la SEC referenciaba que los mercados de spot de Bitcoin todavía pueden ser manipulados. Mirando cómo impactó esto al GBTC en particular, vimos que como estábamos hablando, había muchísima emoción acerca de qué pudiera significar una posible aprobación de VanEck para tener un Bitcoin, un ETF de spot Bitcoin, cómo pudiera impactar eso al GBTC. Vimos que hubo muchísima emoción y vemos que el descuento de las unidades de este fondo relativo al Bitcoin que mantiene, el cual se ha mantenido muy, ha llegado a ser un descuento hasta del 20%. Vimos que ese descuento se comprimió y de hecho llegó a estar en un solo dígito, a 8,9% de descuento. Esto fue obviamente llegando hasta que se iba a saber la decisión de VanEck. Cuando se dio la decisión de VanEck, el día viernes se desplomó, las unidades del GBTC se desplomaron porque obviamente se vio que no va a pasar en ningún momento cercano. Y este descuento se fue de nuevo de 8 a 18. Así que más que se duplicó luego de que se rechaza el ETF de VanEck. Sin embargo, vemos que aunque se rechazó la aplicación de VanEck para un Bitcoin ETF de spot, esto no afectó la aplicación del ETF de futuros del mismo VanEck.
Esa aplicación fue aprobada y está pautada para comenzar a transar el día de hoy. Vamos a ver cómo este nuevo ETF de futuros afecta los flujos que estamos viendo en los dos ETFs que ya están listados. Hablando de esos ETFs por un segundo, vimos que la semana pasada el analista de ETFs de Bloomberg, Eric Balchunas, comentó que ambos fondos listados, BITO, el de ProShares, y BTF, el de Valkyrie, tuvieron sus días de volúmenes transados más grandes el miércoles pasado, más grandes en las últimas 2 semanas. Esta es la gráfica a la cual se hace referencia y esto puntualmente habla de los volúmenes transados del ETF de futuros de ProShares, el que tiene el ticker BITO. Y vemos que este fondo tuvo más de $400 millones transados en un día, con más del 25% de todas las unidades cambiando de manos, cambiando de dueños en el mismo día. Esto señala que está siendo utilizado como un instrumento para hacer trading por instituciones. Y esto es consistente con el uso ideal para este tipo de instrumentos, ya que, como hemos cubierto aquí, los ETFs a base de futuros son buenos para seguir o medir los movimientos direccionales de precio a corto plazo. Sin embargo, son muy inferiores a los ETFs de spot o a tener incluso el mismo Bitcoin en spot, cuando lo que se quiere es tener una visión más a largo plazo del fondo. Y esto se debe a que los ETF a base de futuros tienen que continuar comprando futuros que se venden a un precio mayor que a spot. Por ende, mantener el spot es más eficiente si lo quieres tener por un largo tiempo. Hablando de cómo están impactando los ETFs, continúan impactando los mercados de los futuros. La demanda continua por estos instrumentos de ETFs a base de futuros han creado una increíble demanda, un resurgimiento enorme en la demanda por contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange, cuáles son los únicos que pueden tener estos fondos. Y podemos ver que las primas implícitas en estos contratos, tanto en el Chicago Mercantile Exchange como en otros exchanges, porque los inversionistas hacen hedging en sus otras plataformas, aquí podemos ver, vamos a mostrarlas todas, vemos que todas se mantienen bastante elevadas. Pero si nada más sacamos acá y solamos el Chicago Mercantile Exchange, vemos que esa prima implícita de esos contratos futuros ahorita está transando en 7,8% aproximadamente de prima implícita, de interés implícito en estos contratos a 3 meses relativo al precio de hoy. Si miramos dónde estaba esa prima implícita antes de que salieran los ETFs, vemos que estaban alrededor de los 2 y 3%. O sea que actualmente se mantienen incluso al doble de donde habían estado históricamente antes de que se anunciara el ETF. Hablando de cuál puede ser el próximo catalizador para Bitcoin y para los mercados de ETF, este pudiera ser la decisión de la SEC acerca de la aplicación de Grayscale y el GBTC, la cual está pautada a recibir una decisión el día 24 de diciembre o antes, así que eso pudiera significar que va a haber una Navidad bastante interesante en los mercados de Bitcoin. Pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que el S&P500 vio su primera semana de pérdidas en más de un mes la semana pasada, abajo 13 puntos base. El Nasdaq y el Dow Jones vieron acción similar, el Nasdaq bajando 97 puntos base la semana pasada, el Dow Jones bajando 63 puntos base la semana pasada. La turbulencia vino en gran parte de la lectura de inflación en los Estados Unidos, la cual salió a un 6,2% anualizada para el mes de octubre y representa el salto más grande en inflación en los Estados Unidos durante los últimos 30 años. Y este es el titular que ven que hizo referencia a CNBC con respecto a la noticia. En base a esta noticia de la inflación disparada, las tasas de interés en los bonos soberanos de los Estados Unidos se dispararon igualmente. La tasa de interés en el bono de 10 años subió 9%. Esta semana va arriba 2,4% ya otra vez. La tasa del bono de 30 años subió 3,66% la semana pasada, arriba 2% esta mañana también. Y para poner esto en perspectiva, vemos que la tasa, el interés de un bono de 10 años en Estados Unidos está en 1,59%. Es lo que está pagando interés por 10 años un bono de los Estados Unidos. Incluso, aunque las tasas de interés en estos bonos de Estados Unidos han subido dramáticamente, se mantienen materialmente por debajo de lo que es la inflación actual.
Si asumimos que los números de octubre se pueden mantener, queriendo decir que 6,2% de inflación en los Estados Unidos se puede mantener por un futuro cercano, digamos un año, y si vemos que la tasa de inflación de los Estados Unidos, si la tasa de interés del bono de 10 años se mantiene por un año y la tasa de inflación se mantiene por un año, tenemos que el retorno real de un bono de 10 años de los Estados Unidos por el próximo año es de menos 4,62%. ¿Cómo se calcula ese número? Agarramos el retorno que nos paga el bono y sustraemos la inflación y nos da un número negativo. 1,58 menos 6,2 es menos 4,62. Así que podemos ver que las tasas de interés que están pagando estos bonos están muy por debajo de la inflación. En medio de todo esto, en medio de la inflación disparada, el gobierno de los Estados Unidos está preparado para añadir otro paquete de estímulo a la economía de 1.2 trillones de dólares a través de una nueva ley de infraestructura que se anunció hoy. Y este es el titular que tienen haciendo referencia a esto, que ya Biden, por cierto, ya más temprano esta mañana firmó este documento, ya es ley. Y vamos a hablar un poquito de a dónde nos podemos estar dirigiendo. Cuando las tasas de interés están por debajo de la inflación, esto quiere decir que ciertos grupos o ciertas personas tienen la capacidad de obtener financiamiento a una tasa de interés por debajo de la tasa de inflación. Poder hacer esto, poder pedir prestado a tasas por debajo de lo que es la inflación, lleva a solo una cosa: la concentración de la riqueza. Las personas con más riquezas en las economías típicamente son muy entendidas en lo que es la estructura de mercado y utilizan la inflación para su beneficio. Típicamente son dueños de muchos activos, los cuales no solamente se aprecian en valor, sino que te permiten tomar prestado para comprar incluso más activos. La gráfica que vamos a presentar fue cortesía de Tracy Alloway de Bloomberg y señala cómo el 1% de la población de los Estados Unidos gana más del 20% de toda la distribución de ingresos en los Estados Unidos. Si miramos al 10% de la población, ellos controlan más del 50% de toda la distribución de ingresos de los Estados Unidos. Obviamente está habiendo una grandísima concentración de riqueza entre las clases más pudientes en los Estados Unidos. Las tasas elevadas de interés y un índice del dólar americano elevándose ponen presión estructural hacia la baja en los mercados capitales. Incluso aunque esta ley de infraestructura puede funcionar para mantener la emoción en los mercados y mantener compradores dentro de los mercados porque van a seguir alimentando la economía, corre el riesgo de que al tirar este nuevo paquete de estímulo al mercado, a la economía, se sobrecaliente la inflación incluso más. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo que puede para controlar esta narrativa acerca de la inflación y vamos a estar oyendo durante toda esta semana de muchísimos miembros de la Reserva Federal mucho más de esto y todos los detalles acerca de estas ruedas de prensa en nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que el oro voló la semana pasada, subiendo 2,64%, cerrando a $1,864 el domingo. Vemos que esta semana está bajo presión un poco, pero no tanto como los otros clases de activos. Y vemos que esta información o la data de la inflación que salió la semana pasada, surgiendo 6,2%, pudo compensar por el incremento del 1% que hubo en el índice del dólar americano. Con los precios del barril de petróleo, vamos a abrir esto rápidamente, con los precios del barril de petróleo transando cómodamente al norte de los $80 por barril y los precios de la gasolina en los Estados Unidos disparadas, todas las flechas apuntan a que va a haber más inflación en el futuro cercano. Esto ha llevado a que algunos expertos observadores en el mercado llamen o digan que estos pueden ser los próximos meses pueden ser buenos para el oro. Y este es uno de estos titulares que estamos compartiendo. Ahora, aquí hemos hablado mucho de que el oro tiene una relación inversa con el retorno real de los bonos soberanos de Estados Unidos. El retorno real es la tasa de interés de los bonos y la inflación. La inflación es solamente una parte de esa ecuación y mucho va a depender de qué ocurra con las tasas de interés en los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Sin embargo, si miramos los niveles de deuda que el gobierno americano sigue absorbiendo y que prácticamente todo el mundo en Estados Unidos continúa absorbiendo, se ve poco probable que la Reserva Federal pueda dejar que estas tasas suban mucho sin crear un riesgo estructural a la economía. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que fue una semana de muchísima acción la semana pasada en el mundo de DeFi. El índice de DeFi terminó abajo 4,22% la semana pasada. Esta semana ya lo vemos abajo 8,59%, bajo bastante presión esta semana. Mirando a Ethereum, vemos que cerró la semana pasada arriba tan solo 28 puntos base, pero sí alcanzó un nuevo máximo histórico y sí tuvo su cierre semanal más alto en su historia también, a 4.630 el domingo, abajo 6,86% en lo que va de semana también. En esta sección queríamos pasar unos minutos hablando de algunas preguntas o comentarios que nos han sugerido nuestros lectores que quieren que digamos, incluyamos en nuestro análisis. Así que queríamos hablar acerca de las más recientes noticias alrededor de cómo la SEC está mirando a los stablecoins y cuáles pueden ser las implicaciones de lo que se está comentando a nivel de posibles regulaciones. Para eso queríamos traer al frente un reciente artículo de la SEC. Este artículo de hecho salió la semana pasada y habla de que Hester Peirce de la SEC, también conocida como Cryptomama o Cryptomom, ya que ella es bastante pro Bitcoin, una de las reguladoras más pro Bitcoin en los Estados Unidos, ella menciona que ve la posibilidad de regular los stablecoins a través del lente de un banco. Ahora, tratando de desglosar un poquito y leer un poquito entre las líneas, el mandato de la SEC y de la gran parte de los reguladores es proteger a los consumidores. Como tal, probablemente solo se quiere asegurar de que entiende que las reservas de estos stablecoins son de hecho dólares y que de hecho están seguros en todo momento. Aunque esta regulación puede que suene un poco cargada, los operadores reputables de stablecoins como Circle, el operador de USDC, han estado en conversaciones amplias con los reguladores para asegurarse que estos, los reguladores, entiendan el modelo de negocios de Circle y cómo pueden regularlos de una manera apropiada. Esta semana logramos oír de la Reserva Federal, nada más y nada menos, alrededor de stablecoins. Y esto ocurre el día miércoles. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y uno de la Junta Directiva de la Reserva Federal, Chris Waller, hablan a las 11:20 de la mañana, hora del este, el día miércoles, solo en relación a stablecoins. Así que será bastante interesante ver qué se trae o qué menciona la Fed alrededor de esto. También, hablando un poquito de estos operadores reputables de stablecoins como USDC, estas instituciones o entidades ya tienen los recursos financieros necesarios para poder cumplir con estas nuevas regulaciones de nivel bancario. El resultado de todo este ejercicio pudiera ser una segmentación entre monedas reguladas por los Estados Unidos y monedas o stablecoins no reguladas por los Estados Unidos, lo cual al final del día le traería más opciones a los usuarios, incluso más protecciones a los consumidores en ciertos casos, como en los casos de las reguladas. Apartándonos un poco de lo que es la SEC y regulación de stablecoins, vimos que también la semana pasada en el espacio de los NFTs, Jimmy Fallon, nada más y nada menos que Jimmy Fallon, compró un Bored Ape y anunció que básicamente había comprado un Bored Ape. Esto es un NFT de los más populares que han habido. Y aunque esta tendencia de los NFTs no está mostrando ninguna señal de detenerse, hay otras tendencias en DeFi que no están siendo tan positivas. Una de ellas es lo que está ocurriendo con Cream Finance. Como cubrimos la semana pasada, esto es un protocolo de DeFi que ha sido hackeado por $130 millones la semana pasada. El protocolo esta semana decidió que iba a imprimir nuevas monedas para compensar por las pérdidas. El valor de estas monedas obviamente se cayó por un precipicio, como estamos viendo cuando se anunció la noticia. Ahora, mirando a otras acciones de precio dentro de DeFi, vemos que si miramos el DeFi Index, vemos que este index se encuentra muy lejos de sus máximos históricos, y si miramos a componentes específicos como Comp, vemos que este se encuentra pues muy por debajo de sus máximos históricos. Tomando en cuenta que prácticamente todas las otras clases de activos se encuentran cerca de o en máximos históricos,
Esto pudiera ser una señal de que esta pelota caliente de dinero se ha movido de las monedas de DeFi a otro sector o a otras clases por el momento. Pasando a nuestro análisis de dificultad minera de Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin recibió un upgrade histórico al activar Taproot. El upgrade traerá nueva funcionalidad a Bitcoin y mejorará la privacidad para las transacciones de Bitcoin. Vamos a entrar más en los detalles específicos de este upgrade y qué puede habilitar, pero a un nivel, digamos, para dar un pequeño resumen de lo que permite, Taproot permite Schnorr, lo que en términos simples permite que las transacciones que sean multifirma sean indistinguibles o se vean igual a una transacción normal. Actualmente, cuando gastas de tu cartera de Bitcoin, el blockchain muestra si salió de una cartera que es multifirma o una sola firma. Así que esto representa mejor privacidad para este tipo de transacciones. Mirando la dificultad, vimos que el último ajuste que entró el domingo nos trajo la dificultad arriba 4,94% a 22,97 terahashes. Actualmente estamos ya a solamente centímetros de nuestro máximo histórico de 25 terahashes y ya casi completamente recuperados de la caída que hubo gracias a la noticia de China. El mempool continúa estando bastante limpio y los costos y tiempos de transacciones se mantienen en niveles óptimos. Y por último cerramos con qué podemos esperar para esta semana. Y esta semana tenemos algo bien interesante para compartir con ustedes. Y es que Leden va a estar en la Bitcoin en El Salvador esta semana. Pueden venir a visitarnos en nuestro booth durante el evento y vamos a estar participando en un panel también el día jueves. Puedes revisar la página del evento de la Bitcoin para más detalles y también nos puedes escribir en las redes sociales si vas a estar ahí y te quieres conectar con nosotros. Así que nos vemos en El Salvador. Ahora, pasando a los eventos macro y de Bitcoin que tenemos esta semana, según como todo lo que hemos venido hablando, tenemos que la inflación está disparada y los poderes del más arriba están sintiendo el calor y la presión de la economía y de las personas. Biden ha estado abiertamente hablando de los precios disparados de la gasolina en los Estados Unidos y la Reserva Federal está haciendo un tour mediático esta semana como algo que no hemos visto en muchísimo tiempo y muy probablemente van a estar recibiendo preguntas muy difíciles con respecto a la inflación y sus planes para la misma. Hablando de eso, queríamos compartir este artículo que salió muy interesante el fin de semana del Wall Street Journal, que habla de que la Fed básicamente está perdiendo credibilidad poco a poco. La Fed ha estado diciendo que la inflación debería subsidir por más tiempo de lo que la gente ya se recuerda. Ya la gente ni se recuerda desde cuando la Fed está diciendo eso. Y la palabra transitoria se ha vuelto una palabra trigger para muchas personas, ya que levanta muchísima pasión y resentimiento, ya que no ha sido nada transitoria. Los Estados Unidos está teniendo una pequeña situación en la que está imprimiendo más papel, pero tiene menos gente. Y queríamos compartir este pedazo de data que fue compartido durante la semana por Noah Smith. Y esta data señala que la contribución que tiene la inmigración al crecimiento de la población de los Estados Unidos, al parecer ha cambiado su tendencia. Y los Estados Unidos ha estado recibiendo gradualmente menos inmigración desde el año 2016. Y esto está creando un déficit estructural de crecimiento de 2,1 millones de personas. Esto no es tremendo, esto no es bueno para la economía de los Estados Unidos y nos señala cuánto del crecimiento reciente ha sido crecimiento financiero de papel versus crecimiento orgánico de la población. Así que bueno, como siempre vamos a terminar con un resumen de todos los datos económicos y eventos que podemos esperar para esta semana. Y es una semana muy cargada, como ya hablamos, así que les pido un poquito de paciencia mientras hablamos de toda la actividad de la Fed que tenemos esta semana. Hoy, martes, tenemos ventas retail en los Estados Unidos. Aquí habían grandes expectativas, ya este número salió y de hecho la expectativa era que iban a hacer un incremento de 1,5%, el número salió un poco más alto y el riesgo aquí era que saliera por debajo, ya que descarrilaría toda esta narrativa de que todo se está arreglando.
El día de hoy también, como mencionamos, comienza a transar el nuevo ETF a base de futuros de VanEck. Esto muy seguramente tendremos titulares alrededor de esto en la media de Bitcoin. A las 2:30 del día de hoy, la presidenta de la Fed, Mary Daly, la Fed de San Francisco, habla a las 2:30 de la tarde, muy probablemente de inflación. Mañana miércoles a las 9:10 tenemos al presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablando acerca de los mercados de los bonos de los Estados Unidos. A las 11 de la mañana, hora del este, la gobernadora Michelle Baumann habla de la Reserva Federal. Mañana, muy importante, 11:20 de la mañana, la presidenta del Cleveland Fed, Loretta Mester, y el gobernador Chris Waller hablan acerca de stablecoins por una hora entera. A las 12:40 habla otra vez la presidenta del San Francisco Fed, Mark Daly. A las 4 p.m. habla la presidenta del Fed de Chicago, el presidente del Fed de Chicago, Charles Evans. Y esto resume el día miércoles. El día jueves a las 8 de la mañana, presidenta de la Fed de Atlanta, presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla. A las 8:30 tenemos aplicaciones para beneficios de desempleo en los Estados Unidos. Aquí muy probablemente, aquí se está esperando una reducción gradual de la continua aplicación por beneficios. La sorpresa aquí puede ser que el número salga por arriba y descarrile esta narrativa de la recuperación. El jueves a las 2 de la tarde oímos hablar del presidente del Fed de Chicago, Charles Evans. A las 3:30 de la tarde oímos de la presidenta del Fed de San Francisco nuevamente, Mary Daly. Y el día viernes cerramos con, a las 10:45, una rueda de prensa del gobernador de la Fed, Christopher Waller. Este es el mismo que va a hablar de stablecoins el miércoles. Y a las 12:15 del mismo viernes, el vice chair de la Fed, Richard Clarinda, también habla y cierra la semana. Así que bueno, como pueden ver, es una semana bien cargada. La Fed tiene mucho trabajo que hacer y bueno, nos mantendremos al tanto de todas estas noticias e información relevante aquí mismo en el calendario económico y en nuestras redes sociales @HODLWithLeden. Si disfrutaron el show de hoy, si aprendieron algo, los invito a que le den like, se suscriban, compartan este contenido y este canal con sus amigos y familiares. Recuerden que pueden ganar un Bitcoin durante el mes de noviembre refiriendo a sus amigos y familiares a una cuenta de Leden. Pueden mirar términos y condiciones en nuestra página web. Si tienen comentarios o preguntas y quieren que incluyamos algo en la semana que viene, los invito a que la dejen en la sección de comentarios. Si todavía no tienen una cuenta de Leden, revisen cómo pueden empezar a ganar 9,5% de sus USDC y hasta 6,25% en su primer Bitcoin. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos en El Salvador. Chao, chao.